Atención a la noticia, si eres de los míos, dale like a este video, comenta y comparte para que más personas sepan de la información. Parece mentira, pero es la pura verdad. Mira el video a continuación, dale y sígueme. Porque los dueños de los periódicos son dueños de las EPS. Y cuando decimos educación pública, vuelven y nos insultan en la prensa porque sus candidatos eran los rectores de la Universidad de los Andes, etcétera, y yo cometí la estupidez de nombrar uno de ellos ministro de Educación. 2 años perdimos, y les voy a comentar cómo era la tecnología para que nosotros no pudiéramos expandir la cobertura de la educación superior en Colombia, a pesar de que era nuestro principal programa. Genial. Si esa inteligencia la usaran en bien del pueblo, ¿cuántos problemas no hubiéramos solucionado? Pero como la Ley 30 que ustedes estudian o deben estudiar, porque es la que rige la educación superior, dice que los presupuestos de funcionamiento, ojo esa palabra, funcionamiento, es decir, lo que se gasta en profesores, en luz, en mantenimientos, pero sobre todo en profesores y profesoras, no pueden ser menos cada año que lo que el índice de inflación fue en ese año. Es decir, se indexan, es decir, siguen constantes, al menos en precios corrientes. Es decir, no caen los presupuestos de la universidad así crezca la inflación de precios, sino que se adapta a la inflación de precios para que ese volumen siga al menos siendo el mismo, no se desvalorice, como eso dice la Ley 30, y la lucha estudiantil se puso la universitaria, no la juvenil, que no es lo mismo, porque los jóvenes mayoritariamente no están en la universidad. Entonces se puso a pelear porque esa base se subieran unos puntos, ¿cierto? IPC+1, IPC+2, no sé qué, unos números. Y el programa de ampliar la cobertura universitaria no se puede basar en eso, porque ese IPC+1+2 se puede volver pensiones, que sí lo merecen, pero no amplía la cobertura a los estudiantes, a los jóvenes, no le abre la universidad a la juventud. Se puede gastar en contratos y hasta en supercontratos de gente que se enriquece con el presupuesto de la universidad pública porque genera roscas intelectuales que, vestidos de izquierda hace un tiempo, ahora están en el centro y transitando a la derecha. Como pasó en la Universidad Nacional de Colombia. Y el estudiantado dio una lección de apertura democrática. Pues bien, eso fue utilizado en este gobierno porque todos los recursos que yo quise meterle a la educación superior, por billones, ustedes deben saber que en estos 2 años, el pasado y estamos viviendo las épocas en donde los gobiernos locales y el gobierno nacional más dinero han tenido para la educación pública de Colombia. Antes, cuando yo estudiaba, una de las reivindicaciones era: ¿cómo es posible que el Ministerio de Defensa tenga un presupuesto mayor que el Ministerio de la Educación? ¿Cómo es posible? Y Uribe lo hizo muy bien para él, muy mal para la sociedad colombiana, que el presupuesto que iba para la educación hubiera reformado la Constitución para que pudiera quedar liberado, entre comillas, y lo hubiera metido en el Ministerio de Defensa para comprar tanques. La plata que era para comprar libros y pagar profesores y ampliar la cobertura estudiantil de Colombia, se la llevó para comprar bombas, tanques y fusiles. Y entonces los jóvenes no tuvieron otra opción que, como no podían entrar a la educación superior, entonces se fueron a aportar un fusil, solo que no siempre fue ni del Ejército ni de la Policía Nacional. Pues un enorme error brutal cometieron con esa designación. Hoy hemos cambiado la historia en ese sentido, porque mientras el presupuesto del Ministerio de Defensa llega a 48, 49 billones,
el presupuesto de la educación en general pública de Colombia llega a 70 billones. Está a punto de duplicar el presupuesto. Eso es una buena noticia porque es como la cama, el contexto general. Pero si no hay una vigilancia en qué se gastan esos recursos, pues se pueden dilapidar, pueden terminar simplemente ordeñados por roscas, que incluso, como demostré en mi debate parlamentario, eran hasta los mismos paramilitares que ordeñaban las universidades públicas, matando a los estudiantes y a los profesores rebeldes que se le oponían, como sucedió en buena parte de Colombia, yo creo, no sé, en la UIS. Por lo menos en las universidades de norte de Santander, la de Pamplona, de la cual hice el debate, pero muchísimo en la Universidad de Córdoba, que cogí como ejemplo, muchachos y muchachas del grupo de teatro, asesinados todos, profesores independientes y libres en su cátedra, asesinados todos. La defensora del pueblo que nombró Mancuso era del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y dirigían el presupuesto para comprar fusiles en Ralito para armar la matanza de los campesinos y de los estudiantes de el departamento de Córdoba. Aquí tenemos una plata ya, pero ¿qué pasó con el dinero de la educación superior para la gratuidad? Pero sobre todo para la expansión de la universidad pública en Colombia, para lograr que centenares y miles de jóvenes, hombres y mujeres, pudieran entrar a un primer semestre de lo que quisieran estudiar en los rincones del país. Pues los ministros que tuve dejaron que en lugar de poner ese dinero que yo por billones, 1.7 en el primer año para infraestructura y para gratuidad, lo pusieran en funcionamiento, lo cual activaría la ley 30, es decir, pasaría todos los años por obligación, no sería una vez por un solo año. ¿Cómo se le paga a un profesor un solo año y después se le echa? Pues no sirve, ninguna universidad va a decir sí, porque sabe que al otro año queda engargolada porque tiene que pagarle el sueldo al profesor y la nación no le da ese sueldo si la plata queda en inversión y no en funcionamiento. La tecnocracia. Pues la plata que yo puse me la pusieron fue en inversión y no en funcionamiento. Y entonces